dejes que tu cuerpo, que tu sistema digestivo, conducido, dirigido por el Espíritu Santo, haga su obra perfecta dentro de ti. Aunque la palabra no te parezca muy adecuada a tu oído, quiero decirte que va y hará algo extraordinario dentro de ti. Aunque tú no lo veas, eventualmente cuando tú permitas que esta palabra haga su obra perfecta en ti, verás el fruto. Dios no se equivoca. El Señor Jesús en Juan capítulo 15 dice, mi Padre es el viñador y Él viene y poda el pámpano, la rama. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Cuando tú miras una rama, un árbol, una planta podada, no se mira muy agradable ante tus ojos, pero eventualmente era necesaria esa poda, porque eventualmente tú verás la hermosura incrementada de ese árbol, de ese rosal y de esa rama. Así es la palabra de Dios dentro de nosotros. Porque recuérdate que el trabajo de Dios es interno, es de adentro para afuera. Un corazón hermoseado, un corazón contento hermosea el rostro. Así me voy a dar cuenta, así nos vamos a dar cuenta cuánto estamos dejando que la palabra de Dios obre en nuestro corazón todo lo que ella quiera obrar. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Y una de las características de la palabra inspirada por Dios, por el Espíritu, me gusta que dice en alguna traducción, segunda de Timoteo 3:16, es quita la mentira y establece la verdad. Hay muchas cosas que tú y yo podemos o hemos adoptado como verdad, como normal, cuando en realidad son mentiras y no son normales. Y ese es el propósito de la escuela. Ese es el propósito del aula, del Espíritu Santo. Como martillo, quitar aquellos clavos mal puestos. Como espada, penetrar hasta lo más profundo de tu ser y de mi ser, examinando, discerniendo las intenciones verdaderas de nuestro corazón. El trabajo de Dios no terminará hasta que lleguemos a la frontera de la patria celestial. Por tanto, deja que esta palabra, deja que el pan, deja que el agua, deja que la miel, deja que la medicina haga su obra perfecta en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Un corazón sano no sufre de ninguna enfermedad, pero un corazón enfermo puede traer muchas deficiencias al cuerpo. Y empezamos en este buen día. Continuamos con Mateo capítulo 13. Hablábamos de las palabras del Señor Jesús. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con harina. Pero antes de entrar en la clase, en la reflexión, en el repaso, quiero leerte la palabra de así dice el Señor en este buen día para ti y para mí, por causa de los tiempos que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que mantenernos, tú y yo tenemos que arraigarnos en la verdad, en la palabra de Dios. Eso nos sostendrá firmes y fuertes. Dice Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Estamos en un ciclo, todo lo que tú ves a tu alrededor, todo lo que te rodea, es un ciclo de vida. El ciclo de vida es
cosas vienen y cosas van. Pero en el Evangelio, en la vida de Dios, en la vida que ahora tú y yo tenemos de parte de Dios, nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Para ti y para mí, mientras estemos en este mundo, debemos de vivir en el pensamiento que no somos de este mundo. Por tanto, el sistema, la historia, las generaciones, las modas no deben de movernos de seguir cimentados, arraigados y creyendo lo que nunca cambia, lo que la moda y la generación, la historia no puede trastocar, es la verdad, la palabra, las palabras de Dios. Y esa es la palabra de bendición de este buen día. La suma de tus palabras es la verdad, es verdad. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo te instruya con una palabra, muchas veces no necesitamos un largo sermón. A veces los largos sermones incluyen mucha palabrería. Y en la palabrería, dice la palabra en Proverbios, puede haber o hay pecado. El Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, el Señor Jesús, el Maestro por excelencia, el Padre, el Maestro por excelencia, Él con una palabra tendrás tu espíritu y tu alma para poder meditar en las palabras de Dios y te darás cuenta que la Escritura tiene toda la razón. Este libro tiene toda la razón. Este libro tiene toda la provisión que tu espíritu, que tu alma y que tu cuerpo necesita. La suma de tus palabras es la verdad. ¿Cuáles palabras? Las que se me ocurren a mí, las que mi alma y mi pensamiento quieren opinar, las que un hombre se para y habla y habla y habla y habla y no tiene sentido lo que habla porque solo habla de él, solo habla de su vida, solo habla de su historial, solo se recomienda a él. No, las palabras de Dios, la palabra de Dios es la suma de la verdad. Y cuando tú entiendes este versículo, te das cuenta que el círculo, que el ciclo, que tu vida y mi vida se mueven alrededor de una sola cosa: la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo pudiera llevarte a Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Quién estaba con Dios en el principio? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y es hermoso cuando el Espíritu Santo te habla una palabra y te lleva a más palabras y terminas concluyendo: amén, amén, cierto, cierto, a este bendito libro. Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Y el Salmo 119, 160 te lleva a Juan capítulo 1. Y el Juan capítulo 1 te lleva a Hebreos capítulo 1. Es hermoso cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo
funja, haga, perfeccione su obra en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo, Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, Él te conducirá, Él te enseñará y te recordará todas las cosas que yo te he hablado, las que no entiendes y aún las que no puedes llevar ahora. Es hermoso cuando Dios con una palabra viene y te enseña, te instruye, empieza el círculo y se cierra el círculo en una sola persona, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué empezamos con toda esta introducción? Tenía ya el anhelo, el deseo de estar juntamente contigo en la aula, en la clase del Espíritu Santo. Anhelando estar juntamente contigo, recordando esto que es beneficioso y sustancioso para ti y para mí, por causa de los tiempos que estamos viviendo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo: aviva la llama, aviva el fuego, mantente firme como soldado en las líneas, en el ejército de aquel que te llamó. No eres como un barco que no tiene brújula y que no tiene veleta y que va para donde quiere. No, la palabra, la enseñanza, lo que has aprendido, lo que te he enseñado, en donde te has cimentado, en lo que has aprendido desde pequeño, las escrituras. Si Dios le da un valor extraordinario y supremo a su palabra, ¿por qué tú y yo necesitaríamos andar buscando, como Pablo le dijo a Timoteo en la 2 carta: en el último tiempo muchos tendrán comezón de oír? Y aún dijo Pablo a Timoteo: se formarán maestros que les digan lo que quieren oír. Ya no se conformarán a las sanas palabras, a la sana doctrina, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino querrán y se harán maestros que les digan lo que ellos quieren oír. En conclusión, muchos quieren vivir engañados. Muchos se han formado sus propios ídolos, sus propios dioses, sus propios maestros que les continúen lambiendo la llaga y soportando y tolerando la vida de pecado, la vida de desobediencia y la vida de necedad por no quererse sujetar a la palabra de justicia, a la palabra de verdad. Y Pablo, cuando le da esta instrucción al joven Timoteo, no le está hablando al mundo. Le está hablando a Timoteo para que vaya y transmita una enseñanza, una advertencia de lo que viene a una congregación, a la congregación de Éfeso, donde había sido establecido. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo sea el que te guíe y te instruya en su palabra y en la enseñanza, que te conduzca por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad, podrás entender por qué Apocalipsis capítulo 2, el Señor, el ojo de llama de fuego, reprende a la congregación de Éfeso diciéndole: vuélvete, porque has caído, has dejado. Quiere decir que no prestaron a la instrucción y a la advertencia del joven Timoteo.
Quiere decir que la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás te va a mentir, jamás te va a decir lo que tú quieres oír, jamás te va a conducir por un camino equivocado. Tú voluntariamente, yo voluntariamente podemos escoger. Y Él va a venir a hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, hermano y hermana, de atender a la enseñanza, de atender a la instrucción, de atender a la advertencia. Porque Dios no busca nuestro mal. Dios no quiere nuestra pérdida. Dios no quiere nuestro dolor ni la desviación. Nosotros somos los que escogemos porque no atendemos, porque desobedecemos, porque queremos oír lo que queremos oír y porque todavía muchos quieren continuar en el camino de desobediencia y en el camino de necedad. Pero yo siempre he creído que Dios se guarda un remanente y tu responsabilidad y la mía es anhelar ser de ese remanente, que no importa lo que veas, no importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias en las que te encuentres, no importa nada de lo que afuera suceda con los gobiernos en el mundo, tsunamis, terremotos, todo lo profetizado, no importa, tú y yo debemos de anhelar ser de ese remanente que a pesar de todas las cosas seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos reposando, seguimos anhelando obedecer a Dios, hacer su voluntad, agradarlo en lo que Él nos dice, agradarlo en lo que Él nos pide. Porque cuando tú te recuerdas lo que repasamos en Mateo 7, 24, 27, dice, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Palabras del Maestro de maestros. Lo compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron las tempestades, las lluvias, los vientos, las tormentas y sufrió pérdida, pero su simiente, su fundamento se mantuvo firme porque edificó sobre la roca de precioso simiente, dice Isaías 28, y el que en él edifica y el que en él confía jamás será avergonzado. Y Dios proveerá nuevamente para que vuelvas a reedificar el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso dice Corintios, que el fuego prueba la obra. Y hay muchos que tienen pérdidas porque edificaron con cosas vanas, no edificaron con sabiduría. No edificaron con inteligencia de Dios, no edificaron con prudencia, con sensatez. Esos son los tesoros de Dios. Si tú lo lees en Proverbios capítulo 1, 2 y 3, habla de zarcillos, brazaletes, pendientes, oro, plata. Pero Dios le da la traducción perfecta y correcta. No está hablando de lingotes de oro. Está hablando de la sabiduría, de la inteligencia, de la prudencia, de la sensatez, de la discreción para tomar decisiones, para hacer cosas en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Y Pablo le continúa diciendo a Timoteo, cuídate, mantente cimentado en lo que has aprendido de pequeño, en la sana doctrina, en la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso enseña, y eso instruye. Porque ¿de qué le servía al joven Timoteo solo hablarlo y no vivirlo? O solo enseñarlo y él no creerlo y ponerlo en práctica. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas.
Porque si tú te cuidas de ti mismo y de lo que enseñas, te salvarás tú y el que te escucha. La responsabilidad de los ministerios puestos, establecidos por nuestro Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4, dice, Él mismo dio dones a los hombres. Y aún nos estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Para instruir, para capacitar, para edificar a la iglesia. ¿Con qué? ¿Con un pensamiento propio? ¿Con una opinión personal? ¿Con una visión equivocada que sea fuera del sacrificio? No nos equivoquemos. El propósito de los ministerios es edificar, es capacitar al pueblo de Dios con la palabra, con las palabras, con la enseñanza de nuestro buen Dios. Ahora transmitida a tu vida y a mi vida por el Maestro precioso Espíritu Santo. Y con esta introducción y con todo lo que te acabo de hablar, continuamos leyendo, aclarando en nuestro corazón cuál es la palabra del Señor en Mateo capítulo 13. Versículo 33. Es que estoy maravillada y como Dios me dijo un día, yo no llevo prisa. A veces cuando le digo, Señor, ya va a ser tanto tiempo y seguimos en Mateo capítulo 13 y el Señor me reprende y me dice, yo no llevo prisa. ¿Tú llevas prisa? Muchas veces pasamos la escuela de noche y cuando entramos a la secundaria, a veces muchos ya se les olvidó multiplicar, sumar, dividir y restar. Y la suma, la resta, la multiplicación y la división son la base, son el simiente, son el fundamento para la raíz cuadrada, para el cálculo integral, para el álgebra y para todas esas materias incrementadas que vas a tener cuando entres a la secundaria. Cuando salgas de la secundaria y entres al colegio, a la universidad. Pero antes tuviste una instrucción de 6 años, la escuela elemental, lo básico, lo necesario, el fundamento. Y cuando entres a la secundaria, seguro que si tú asentaste bien en tu corazón el abecedario, los números, la suma, la resta, la división, la multiplicación, cuando venga la enseñanza en la secundaria de las matemáticas, ten por seguro que todas las respuestas a las preguntas que ahora tengas en la secundaria, si tienes un buen fundamento de la base, de la suma, la resta, la división y la multiplicación, ahí está la respuesta. Eso lo aprendí en la escuela. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, ay, yo odio las matemáticas? Por eso te quiebras la cabeza, porque tú ya bloqueaste tu entendimiento. Bloqueaste tu conocimiento a algo tan sencillo y tan básico y fundamental. Así en el Evangelio, muchas veces cuando hay gente que escoge la palabra, esta sí me gusta y esta no me gusta. Hay gente que la mayoría de la gente le gustan las bendiciones, pero no le gustan los principios. Quiero obtener el beneficio, pero no quiere pasar el proceso. Quiero decirte y decepcionarte en este buen día, hermano y hermana, que en el Evangelio, el reino de Dios y su justicia tienen mandamientos, preceptos, ordenanzas, enseñanzas, doctrinas, ley, que tenemos que cumplirla. Es un proceso.
Y lo dice Mateo capítulo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuál es el principio ahí? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el simiente de Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si yo cumplo con la cláusula, con el mandamiento, con la ordenanza, ¿yo necesito orar para que todas las cosas que yo necesito me sean suplidas? No. Dios tiene un compromiso con su palabra. Tú y yo cumplimos el precepto, el principio, la cláusula, y Él hará. Él te dará lo que Él te promete. Tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, Dios te añadirá todas las cosas que tú necesitas. Pero nosotros queremos primeramente la añadidura y no queremos cumplir el principio. Así no funciona en el reino de Dios. El reino de Dios, como lo leímos en Salmo 119, 160, sus juicios están establecidos y son para siempre. Un juicio no necesariamente quiere decir algo malo. Juicio quiere decir la opinión, el dictamen, el parecer de Dios. Dios no cambia. Dios no es como tú y como yo. Dios no es como las modas de este mundo. Dios no es como la historia de este mundo. Una generación viene, una generación va. Un tiempo pasa, un tiempo viene. Eclesiastés capítulo 3. No hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas que son, ya fueron. Y las que fueron, serán. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi papá tenía trajes. Y los trajes que él tenía, los pantalones que él tenía, eran los pantalones bien flojos. Eran de vestir, pero eran bien flojos. Eran la moda de aquel tiempo. Te estoy hablando de los 60s, de los 70s. Y a veces en este tiempo vemos a un personaje que saca un pantalón bien flojo de vestir y un saco que le llega casi a la rodilla y se mira bien. Y nos podemos impresionar y decir, wow, qué bien se ve. Pero si tú y yo conocemos la historia, te darás cuenta que eso ya fue y está volviendo a ser. Y lo que es ahora será mañana también. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso a ti y a mí nos conviene dejar que el reino de Dios y su justicia, las leyes de Dios que son beneficiosas, gobiernen tu vida, gobiernen tu casa, gobiernen tu descendencia, gobiernen tus generaciones, gobiernen todo nuestro ser. Nos conviene. ¿Por qué? Porque al rey que ahora tenemos es un rey justo, es un rey compasivo, es un rey misericordioso, es clemente, es lleno de gracia, es lleno de bondad. Pero tú y yo tenemos que someternos. Somos sus súbditos, somos sus esclavos. Somos sus deudores, porque Él pagó tu deuda y la mía. Por eso a ti y a mí nos conviene. Y es beneficioso someternos a su enseñanza, someternos a su instrucción. Y leíamos como Mateo capítulo 13, versículo 33, palabra por boca del Maestro de Maestros. Les contó otra parábola más. Alguna traducción dice les contó otra comparación.
Muchas personas no entienden lo que es una parábola. Una parábola es una comparación. Te voy a poner un ejemplo, una comparación. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bueno, un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en una tierra. Pero tú y yo, que conocemos las cosas naturales, y así hace Dios. Las cosas naturales nos enseñan las espirituales. Yo estoy segura que antes que el sembrador tirara la semilla, empezó a limpiar la tierra. Si el sembrador natural limpia la tierra, le pasa el tractor y le quita todo lo que no sirve para poder depositar la semilla. Y él está seguro 100%. Proceso, él está seguro 100% que cuando él ponga la semilla, esa tierra le dará el fruto que él espera. Porque el sembrador examinó la tierra. El sembrador no nada más va a ver qué cae, a ver si da. No. Dios es un sembrador por excelencia y él no tendrá pérdida alguna. Por eso tu responsabilidad y la mía como tierra es disponernos para que la semilla, la palabra de Dios, del fruto que Dios espera de ti y de mí. Dios no te va a dar algo más de lo que tú no puedes producir, pero Él sabe que cuando Él ponga o Él puso su semilla, su palabra en ti y en mí, Él sabía que estaba haciendo una excelente inversión. Y la comparación que les contó, ya lo leímos, es el reino de los cielos, la provincia celestial, la provincia de Dios, porque reino quiere decir es una provincia donde hay un rey que gobierna. En tu vida y en mi vida, tú y yo pertenecemos a una provincia, a un reino que ya tiene rey establecido y Él es nuestro Señor Jesucristo. Dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Hablábamos la semana pasada que la levadura es un ingrediente que cuando tú lo mezclas incrementa, pero tiene que ser en una medida exacta, porque si pones de más, fermenta demasiado y solo hace hueco el pan. La levadura de Dios, que vamos a dejar claro, ¿qué es la levadura? ¿Cómo lo está comparando aquí el Señor Jesús? La levadura, recuérdate la palabra que el Señor le dijo a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? La enseñanza. Entonces cuando yo estoy leyendo la parábola, la comparación que el Señor Jesús está hablando de el reino de los cielos, es como la levadura, vamos a traducirlo. El reino de los cielos es como la enseñanza que se deposita en la harina, en la masa de una mujer. Y se fermenta. ¿Qué es fermentar? Fermentar es impregnar, es mojar, es empapar. Entonces, traducido a nuestro tiempo, quiere decir el reino de los cielos es como la enseñanza que se mezcla, que se deposita, que se impregna, que se empapa en ti y en mí. Pero la enseñanza de Dios es diferente que la enseñanza de los fariseos. La enseñanza del Señor Jesús, Él mismo lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La enseñanza de nuestro Señor Jesús es sana doctrina. Son palabras verdaderas. Son palabras que producen vida,
sanidad, liberación en tu vida una vez y para siempre. Juan capítulo 8, el Señor le dijo a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, y conoceréis al Hijo del Hombre y seréis verdaderamente libre. Quiere decir que la enseñanza del reino de los cielos produce todo eso en mi vida. ¿Para qué? Para llevar buen fruto. Cuando tú dejas que la enseñanza de Dios impregne, empape, moje tu ser interior, tu vida, en el tiempo preciso tú irás y darás a otros lo que Dios te ha dado. Una palabra, una enseñanza, una instrucción, lo que hizo el efecto en ti y hará el efecto en otro. Y darás de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? La salvación, el perdón, la sanidad, la liberación, la restauración. Hemos recibido vindicación de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser sus instrumentos e ir a hacer, e ir y dar a otros una opinión personal, un dictamen o un parecer personal. No, ir y dar a otros la palabra, la enseñanza que hizo el efecto en ti para restaurarte en la vida de otros, para liberar la vida de otros, para sanar la vida de otros. Necesario es que leas la palabra. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Por boca del maestro de maestros, la levadura de los fariseos era la hipocresía, la falsedad, la mentira. Los fariseos, la enseñanza de los fariseos estaba basada en ritos y tradiciones que no tenían ya nada que ver con la ley de Moisés. Y si tú eres cuidadoso y vas y lees un poquito la palabra en Zacarías, en Ageo, en Miqueas, en Malaquías, en todos esos benditos libros de la ley, te darás cuenta que muchas veces en Isaías, en Jeremías, Dios reprende al pueblo de Israel y le dice: ¿quién te pidió holocausto? ¿Quién te pidió sacrificio? Yo no te pedí eso. Yo te pedí obediencia. Eso era lo que Dios le había pedido a su pueblo Israel: obediencia. Créeme, establécete, ciméntate en mí. Dios no le había pedido sacrificio, ni holocaustos, ni rituales, ni toda esos ceremoniales que los fariseos hacían. Lejos estaban ya de la ley de Moisés. Por eso el Señor Jesús varias ocasiones les dijo: en vuestra ley. En otras ocasiones les decía: la ley de Moisés. En otras ocasiones les dijo: pero al principio no fue así, ni en vuestra ley ni la ley de Moisés. Esto fue lo que el Padre quiso decir. El Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús, no nos dejó a la deriva de cualquier instrucción, de cualquier enseñanza. Nos dejó al precioso Espíritu Santo para que tú y yo seamos instruidos, seamos enseñados, no suframos pérdida y demos la medida exacta, 30, 60 o 100 del fruto que Dios espera de ti y de mí, porque grande ha sido su inversión y tú y yo solamente tenemos que obedecer, aprender, rendirnos, hacer, porque
Porque no solamente se trata de oír. Santiago dice, no solo seamos oidores, sino también hacedores. Si la levadura de Dios te impregna, te moja, te empapa, la enseñanza de Dios te impregna, te moja, te empapa, te satura, no te quedes con eso. Ve y ahora haz como tienes que hacer. ¿Quién de todos estos tuvo misericordia? El hombre que tomó al herido y lo subió en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, aquí está esta moneda, haz con él lo que tengas que hacer y si algo se debe, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cómo está tu corazón en compasión? ¿Cómo está tu corazón en misericordia? ¿Cómo está tu corazón en hacer una buena obra que Dios ya preparó hacia el prójimo? ¿Cómo está? No solo se trata de almacenar la enseñanza, no solo se trata de almacenar la instrucción, se trata de ir y poner por obra, porque la levadura de Dios, la enseñanza de Dios que impregna tu vida y mi vida, que empapa, que moja tu vida y mi vida, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es para que su imagen y su naturaleza se vea en ti y en mí y se desprenda como olor fragante ante el olfato del Padre. Eso dice Pablo en Corintios, que nosotros somos olor fragante en Cristo para el Padre. Pero tú y yo tenemos que desprender la naturaleza de la bondad de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. No te olvides la enseñanza, la instrucción del Maestro de Maestros. No te dejes llevar ni por tu propia alma, ni por tus propias concupiscencias. Tu concupiscencia es un deseo propio, pero al final de cuentas es muerte. Porque es pecado. Condúcete en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. Ciméntate, arraígate en el deseo de agradar a Dios. Y eso implica hacer su voluntad, morir y negarte. Si el grano de trigo no cae a tierra, no puede llevar fruto. Nuestro Señor Jesucristo en todo nos dio ejemplo. Y tú y yo solamente tenemos que seguir sus pisadas. Ya no te enfoques ni te enfrasques solamente en ti, en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Busca el reino de Dios y su justicia. Y Dios, tenlo por seguro, porque yo lo digo, porque escrito está, Dios suplirá todo lo que tú necesitas. En tu espíritu primeramente, tu espíritu y mi espíritu necesitan la palabra de medicina, la palabra de aliento. Tu alma y mi alma necesitan la palabra de medicina, necesitan la grosura del aceite del Espíritu Santo para liberarnos, para quitar cargas pesadas, para quitarnos el yugo de la esclavitud del pecado. El agua de Dios te quitará el cansancio. Venid a mí, los cansados y los trabajados, y yo, dijo el Señor, os daré descanso. Mi yugo, mi carga son fáciles y ligeros de llevar. Pongámonos el yugo del buey mayor. Tú y yo somos bueyes pequeños, siervos. Pongamos el siervo de siervos. Filipenses 2:5 dice que Él no escatimó, siendo Dios, no escatimó nada. Dice que Él se humilló, Él aprendió obediencia.
haya pues esta misma actitud en ti y en mí, la que hubo en Cristo Jesús, el siervo mayor enseñando a los siervos menores. El agua de su palabra, el pan de vida que descendió del cielo. Esas son añadiduras que tu alma y mi alma necesitan. No solo de pan vivirá el hombre. Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él mismo lo dijo. Vuestro Padre te sabe de lo que tienes necesidad y Él te suplirá el vestido, el sustento y el techo, cosa que Él no tuvo, pero Él se hizo pobre para enriquecernos a ti y a mí. No con riquezas materiales, porque contradeciría su palabra. No podéis servir a dos señores. Tu riqueza y mi riqueza es espiritual. Lo que tengamos en esta tierra para pasar el peregrinar en lo que llegamos a la frontera de la patria celestial, estad contentos, nada te faltará. Tu problema y mi problema es que estamos tan enfrascados, tan enfocados en mí, en mi necesidad, en lo que yo no tengo, en lo que yo quiero y Dios no me cumple mis caprichos. Que en este buen día el Espíritu Santo ponga colirio en tus ojos, aclare tu verdadera visión, ponga hisopo sobre tu oído con aceite fresco para que puedas verdaderamente conocer, oír y escuchar la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida por medio de la enseñanza, las sanas palabras, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo quiere impregnarte, quiere mojarte, quiere empaparte. Colosenses capítulo 3 dice, habite pues en vuestro corazón la palabra de Cristo, la palabra de Dios en abundancia. Efesios capítulo 3, habite Cristo Dios en abundancia en vuestro corazón. Una y otra vez, Dios nos marca, tu riqueza y mi riqueza es espiritual. Ricos en misericordia. Al pobre de espíritu heredará el reino. La herencia de Dios para ti, para mí, es espiritual, está en Cristo. Los tesoros escondidos de la sabiduría, del conocimiento de Dios en Cristo, el cual el Espíritu Santo nos los dará, nos hará obtenerlos y administrarlos. Pongamos las cosas en el orden correcto, como Dios lo pone. La suma de tus palabras es la verdad. Guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura, la enseñanza de los fariseos, de la religión cristiana, es ritos, tradiciones, enseñanzas que no tienen nada que ver con la instrucción, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que tu oído y mi oído no sea como esos de los cuales profetizó el Espíritu Santo por boca de Pablo. Muchos tendrán comezón de oír y se levantarán, se harán maestros conforme a sus concupiscencias, que les van a decir lo que ellos quieren oír. Yo quiero oír las palabras de Dios. Yo quiero continuar oyendo las palabras de mi buen pastor. Porque las palabras de mi buen pastor, mi Señor Jesús, me conducirán a esos pastos, a esas aguas. Y eso me llevará de regreso a casa, a la patria celestial, sin sufrir pérdida. Quiero dejarte con una palabra y para que puedas mirar cómo el Padre ha sido un maestro por excelencia. No sé cuál es la necesidad de tu corazón.
No sé qué tan seca está tu tierra. No sé cuánta agua de la palabra necesitas para volver a reverdecer y fructificar y se cumpla el plan, el propósito, promesas de Dios en tu vida. Pero antes de eso, tú y yo tenemos que volver y poner las cosas en el orden correcto. ¿Qué es lo que te alimenta? Recuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás mirando? Porque los ojos son la ventana del alma. El salmista en Salmo 73, Asaf, dice que mientras él estaba mirando y observando hacia alrededor, se estaba amargando. ¿Por qué? Porque miraba al impío, miraba al pecador prosperar y él que se guardaba, que le servía a Dios, dice, del enojo, de la molestia, de la amargura, de la incomodidad. Por poco resbalan mis pies, pero Dios siempre viene al encuentro a rescatarte, a ponerte nuevamente tus pies en la roca y a enseñarte. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los maestros por excelencia, que no dejarán que tu pie resbale, ni que tu alma se frustre ni se amargue. Dice, cuando entré en el santuario, tuve entendimiento y entendí el fin del impío y el pecador era destrucción. No deseemos las cosas que los demás tienen. Anhelemos por sobre todas las cosas agradar a Dios y hacer su voluntad. Para eso tenemos que determinarnos, mantenernos en la enseñanza, empaparnos, mojarnos, impregnarnos de las sanas palabras, de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dependiendo la necesidad del agua en tu tierra, te voy a dejar con Deuteronomio 32. Escuchen cielos y hablaré. Está hablando el Padre. Oye tierra, las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Y tú y yo estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Creador. Entonces tú y yo debemos de dejar que su enseñanza, sus palabras, que es la suma de la verdad, haga su obra perfecta. Conforme la necesidad, deja que la enseñanza, el agua de Dios, caiga sobre tu tierra como aguacero, como rocío y como lluvia. Espero que hayas sido grandemente bendecido y medites en su palabra. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestro programa Así dice el Señor. Esperamos que haya sido de bendición para tu alma. Sintonízanos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.